Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este live. El día de hoy vamos a hablar sobre la manifestación. Bienvenidas, Verónica. Permítanme, voy a compartir el live para que se puedan integrar. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, pues bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la manifestación para poder manifestar, cómo disolver a una tercera persona. Vamos a tener actividades muy interesantes, entonces bienvenidos a este live y vamos a empezar por hablar sobre qué pasa cuando nuestra persona específica está con una tercera persona. Así que, ¿quién de aquí tiene o ha pasado por este tema de qué pasa cuando nosotros tenemos a una tercera persona y por qué se crea una tercera persona? Entonces vamos a hablar desde lo que es la manifestación consciente. Entonces vamos a unirnos, vamos a compartan para que escuchen este live que va a estar totalmente interesante. Vayan por un cuaderno, vayan por su pluma para que puedan apuntar. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces, ¿qué significa cuando en una relación hay una tercera persona? Tú estás manifestando, pero justamente cuando estás en tu estado más consciente, cuando estás manifestando, estás utilizando técnicas de manifestación, ya sea que estés escribiendo, visualizando, haciendo afirmaciones robóticas, y en una de esas comienzas o te enteras de que esta persona tiene a una tercera persona o que ya está a punto de casarse. ¿Qué significa? ¿Por qué se crea? ¿Sí? Primero que nada, la creación de una tercera persona tiene que ver con el no sentirte elegida y que no te sientes capaz de ser la persona de tu pareja. Y entonces la tercera persona se va a comenzar a crear desde tu duda, desde dice, ay, bueno, muchas gracias, Mai, bienvenida. Se va a comenzar a crear esta persona desde tu duda, desde tu inseguridad. Porque justamente cuando tú estás comenzando en el proceso de la manifestación y después comienzas a darte cuenta de que hay contrastes, pues obviamente tenemos que hacer una revisión, tenemos que hacer una observación de lo que está sucediendo. Dice May Pérez, el contacto cero es una creación mía. Es que primero necesito ver cómo se generó ese contacto cero. ¿Qué fue lo que provocó que tú terminaras o que se terminara la relación? Dice, entonces no te preocupes, entonces tenemos que ver el contacto cero, sí, obviamente fue por una ruptura, pero también tenemos que ver la ruptura desde qué estado de conciencia lo generaste justamente antes. Si tú estuviste pensando en que esa relación o estuviste creando discusiones mentales con la persona especial, pues justamente en algún momento, como esa pelea interna conllevó una emoción, pues justamente eso fue lo que pasó. ¿Cuánto tiempo tienes con contacto cero? ¿Por qué no has podido manifestar el regreso? ¿Sí? Aquí muchas veces nosotros no podemos ver nuestra manifestación por varias cuestiones. La primera cuestión es de que todavía estamos controlando nuestra realidad. Todavía no hay esa reeducación emocional, porque tenemos que recordar algo. Las técnicas de manifestación no fallan. No falla 3 años y pico. Es que ella es apunta esto. ¿Qué es lo que está provocando que no se haga un movimiento? ¿Sí? Si todavía tienes duda y todavía estás reaccionando emocionalmente a la realidad,
entonces por ahí está deteniéndose la construcción. ¿A qué voy con esto? Vamos a suponer que tú haces utilizas la manifestación y una de las herramientas que haces tal vez es las afirmaciones robóticas. Entonces tú estás todo el tiempo, esta persona, exactamente, esta persona no me quiere, esta persona no me... ¿no? Que esta persona me ama, me elige, me extraña. Inclusive una de las afirmaciones que podemos utilizar es que esta persona me extraña, soy inolvidable. Y entonces te las puedes pasar varios días afirmando, te sientes merecedora, pero ¿qué pasa? Un día dices, es que ya revisé y no está, es que ya revisé su Facebook y me bloqueó, o ya revisé y estás todavía reaccionando a la realidad, estás reaccionando a la circunstancia, y como estás en espera, estás esperando de, si ya firmé, hola hermosa Nubia Padilla, bienvenida, hola, si piensas a dudar. Entonces, exactamente, estás en espera. ¿Y qué pasa? El universo dice, pues sigue esperando porque yo no veo certeza en tu manifestación. Tú todavía sigues reaccionando, y una de las cosas que para la manifestación es tu emoción. Entonces, si esa emoción todavía es de miedo, de que no me habla, de que mejor me rindo, pues obviamente no lo vas a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Reeducar tus emociones, comenzar a dejar, ¿sí? Comenzar a reaccionar a la circunstancia. Tienes que comenzar a vivir como si tú ya tuvieras tu manifestación. Exactamente, no. ¿Qué quiere decirnos el miedo? El miedo es porque cuando nos surge ese miedo dentro de la inteligencia emocional, nos está diciendo, es que tengo miedo. Pues enfréntalo, porque obviamente el miedo es porque tu sistema nervioso te está protegiendo de algo. Entonces aquí tenemos que ver ¿de qué te está protegiendo? ¿Por qué te está protegiendo ese miedo de que tú tengas una relación con una persona? Aquí tenemos que ver nuestro sistema familiar, de dónde viene. Y justamente eso hace que, pues, este sentimiento que tú tienes de miedo, el deprimirte, no sea de tu manifestación. Porque entonces aquí te tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si yo ya estuviera con esa persona? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo sería mi encarnación si esa persona ya está? ¿Sí me doy a entender? Y cada vez que tú sientas esas emociones, es donde más chamba tienes que hacer, donde tienes que estar trabajando. Es que ya tengo miedo, no. No, detente, obsérvate, ¿sí? Es cuando más necesitas persistir. Pero si tú reaccionas a ese miedo, pues obviamente no vas a ver nada vas a ver en tu manifestación, y entonces te la vas a pasar. Aquí la clave y el secreto de la manifestación tiene que ver con cómo reacciono cuando me entra la ansiedad, cuando no veo mi manifestación. Y es ahí donde tienes que comenzar a trabajar hasta que llegues a tu centro, ¿ok? Dice, me da en el pecho como un vacío de tristeza. Justamente el pecho puede ser que ahí estés acumulando toda la tensión que tú reflejas en tu sistema nervioso. Sí, pero primero tenemos que hacer un trabajo interno. Bienvenidos. Nubia Padilla, bienvenida. Tania, bienvenidos a live, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos empezar a mover la energía cuando hay un contacto cero? Comenzando a entrenar nuestras emociones. Las emociones van a ser la clave de la materialización, y donde nosotros tenemos que comenzar a prestar atención tiene que ver cuando tenemos el sistema nervioso
porque justamente todavía el cuerpo no se siente competente o todavía no tiene esa seguridad para que puedas manifestar. Y aquí quien decide es tu cuerpo, tu sistema nervioso, porque es ahí donde se siente que va a haber algo que no es familiar. Y recordemos que nuestro cerebro está acostumbrado a ver lo familiar. Y cuando tú le cambias la identidad, ¿sí? Cuando tú le cambias la identidad, comienza a entrar en un en sobrevivencia. Y entonces él va a querer estar todo el tiempo reconociendo lo que para él es familiar. Dice, a ver, espérenme chicos, dice, hola, Lucas Salas, ¿va a volver a mí? Aquí que estamos experimentando, lo que estamos experimentando tiene que ver con duda. Y entonces, ¿qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que tú estás, por causa y efecto, lo que tú estás atrayendo es más duda? Mejor pregúntate, no es que te preguntes, más bien puedes decir, ¿por qué esta persona está obsesionada conmigo? ¿Por qué me llama todo el tiempo? Tú ya tienes que convertir esa duda en certeza y comenzar a tener el autoconcepto de que tú ya tienes a esa persona. Tu identidad y tu autoconcepto, cuando está firme, es cuando tú comienzas a darle esa certeza a lo que tú quieres. Entonces, déjate este viejo diálogo y comienza a crear un diálogo de certeza de que esa persona ya es. Recuerda, si tú reaccionas y comienzas a ver, es que no me hablas, es que ya firmé, es lo que vas a seguir viendo, porque al final del día, lo que tú manifiestas es lo que eres, no lo que quieres, no lo que estás trabajando para hacer. Dice, disculpa, ¿cómo dejar de reaccionar a la tercera dimensión? Ok, te voy a decir una situación. Tus estados de conciencia crean tu realidad. Entonces, lo que tú estás viendo, lo que estás viendo en tu tercera dimensión tiene que ver con un estado de conciencia que hubo antes. ¿Sí? Si tú reaccionas, estás alimentando ese estado de conciencia. Tú lo que tienes que empezar a entender que tu realidad no se muestra afuera, sino se crea adentro. Y si ese estado de conciencia ya salió y lo que tú estás viendo allá afuera no te gusta, primero tienes que estar tranquila porque ese estado de conciencia ya se murió. ¿Sí? Ese estado de conciencia ya se murió. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tú qué tienes que hacer? Empezar a entrenarte y crear nuevos estados de conciencia para que eso comience a salir. No reacciones. Sé que duele y sé que es un trabajo, pero esto es un entrenamiento. Tiene que ver con el cómo tú estás, ¿sí? Entonces, tranquila. No, eso no significa que, es que ya pasó, ya no me va a querer, ya no va. No. ¿Sí? Ellos no tienen libre albedrío. Ellos cambian de decisión constantemente. Nosotros les damos ese guión. Y no importa cuántas veces te hayas peleado con esa persona, no importa. Ellos no tienen decisión internamente. Internamente ellos no tienen libre albedrío. Pero en la parte física sí lo tienen. Entonces, en la parte física, ellos sí tienen libre albedrío. Y aquí lo que tú tienes que hacer es no hacer cosas que no les generen seguridad o que no les genere paz. Tienes que dejarlos tal y como soy. Aquí adentro es donde ellos no tienen voluntad. Ok. Dice, hola, soy Karina. ¿Regresaría mi novio conmigo? Disculpe, soy Karina, otra vez. ¿Regresaría mi novio conmigo? Es que depende de ti, Karina. Depende de ti. Cuéntame, ¿cómo te sientes en este momento?
cómo te sientes emocionalmente. Si todavía estás pensando desde la carencia, lo estás alejando. Entonces dime por qué, qué fue lo que pasó que no ha regresado. Atsimba, bienvenida. Dice, ¿quedaré embarazada este mes? No lo sé. No lo sé. A ver, dice, hola, quiero saber si estoy embarazada y si todo saldrá bien. ¿Por qué? ¿Por qué no saldría bien? Tú afirma, tú comienza a tener la certeza de que todo va a salir bien. Comienza a visualizar que tú ya tienes a ese bebé. Comienza a sentirte que tú ya tienes a tu bebé, a tu pareja. Por qué tendría que salir mal? Desde ahorita, tú ya estás comenzando a crear una realidad que no te gusta. Mejor piensa desde tu final. Ok, muy bien. Otra vez dice, soy Angélica, soy del 2004. ¿Por qué no puedo quedar embarazada? Fanny. Ok, primero tenemos que ver en biodescodificación qué es lo que está sucediendo que no puedas quedarte embarazada. ¿Ya tienes un diagnóstico? ¿Ya fuiste al doctor y te dieron un diagnóstico? ¿Por qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas veces cuando nosotros realizamos una constelación tenemos que ver quién del sistema familiar se haya generado muerte. El inconsciente, cuando se genera muerte, no vuelve a dar más vida. Te lo pregunto porque si te está costando mucho trabajo embarazarte, tenemos un tema en el sistema familiar y tenemos que constelarlo. Porque tal vez tengas información de peligro. Hola, me gustaría saber cómo va a ser mi situación con mis amigos, que me siento muy excluida y mal. Ok. Dice, hola, me gustaría saber cómo vas con mis amigos, que me siento muy excluida y mal. Ok, primero vamos a verlo desde un orden desde biodescodificación. Obviamente no solamente con amigos eres excluida. Tiene que haber otros patrones que nos estén dando estos puntos que tienen que ver con la biología, ¿ok? Si también lo estás pasando con pareja, en tu trabajo, en un círculo social, es porque por ahí tenemos programas que tienen que ver con la exclusión. Por ejemplo, cuando estaba en mi niñez, puede ser que mi papá o mi mamá hayan decidido tener niño y yo fui niña. Esto es inconsciente. Esto no tiene que ver que papá o mamá lo haya pasado así. No, este tiene que ver con inconscientemente. O que tal vez tuve una hermana y era la preferida y yo no. Entonces ahí podemos tener biología desde la parte de cómo fue papá y mamá conmigo. Después puede ser que tengamos memorias cuando estuvimos ¿cómo se llama? En los 9 meses, cuando nosotros estuvimos en 9 meses, ¿cuáles eran esas memorias que mamá nos transmitió hacia nosotros? ¿Sí? Si mamá siempre fue excluida en su sistema familiar o tal vez mamá tuvo temas ahí, problemas por culpa del embarazo o algo así, fueron transmitidos contigo. Entonces nosotros tenemos que ver desde la biodescodificación de dónde viene el que no seas elegida. No sé si me doy a entender. Entonces, porque si nosotros no somos conscientes, ¿qué pasa? El patrón se sigue repitiendo, repitiendo y repitiendo. Dice, Ana Camacho, hola, quiero saber si podré ser mamá nuevamente, porque es que justamente para que yo pueda ver qué es lo que está sucediendo necesitamos ver un diagnóstico, porque por medio del diagnóstico podemos ver la biodescodificación. Les recomiendo a aquellas personas que tienen temas para no embarazarse, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo dentro de su sistema familiar. Porque aquí es un tema inconsciente, no tiene que ver con la parte consciente, ¿sí?
Entonces les recomiendo a aquellas personitas que quieran ver que les está costando mucho trabajo embarazarse, verlo desde su sistema familiar. Dice, dice, soy Devani Jocelyn Alemán. Yo y Alexander Manuel Rodríguez Martínez regresaremos en un futuro. Depende de ti. Manifiéstalo. Comienza a afirmar que ya tienes a esa persona. Comienza a trabajar tu parte magnética. Comienza a trabajar tu feminidad para que tú lo puedas atraer. Y trabaja el autoconcepto. El autoconcepto y tu identidad van a ser aquellas partes importantes para que tú puedas atraer a esa persona. Depende de ti. Tú recuerda, si tú tienes como deseo a esta persona, que sea tu pareja, tu esposo, como tú lo quieras, es porque ese deseo ya existe. Pero si no lo estás viendo en tu tercera dimensión, ¿qué es la tercera dimensión? La parte física, la lógica de que ella fuera, es porque hay un estado de conciencia y tal vez hay una mal gestión de emociones que no te permite atraerlo. Pero tú tienes un poder interno que es divino. Utilízalo. Comienza a trabajar tu certeza de que esa persona ya es tuyo. Y si no lo has visto, hay que hacer un trabajo interno. Pero ya es. Dice, soy Jennifer. Regresaré con Arturo. Igual es el mismo caso de Jocelyn. Comienza ya a trabajar la certeza de que eso ya es tuyo. Ok, ¿cómo es ser magnética? Justamente, hay un método que se llama el método de Marilyn Monroe, ¿ok? Para que tú puedas ser una persona atractiva, tienes que trabajar amor propio, autoestima, autoconcepto, crear una buena identidad y tener activa tu energía femenina y tu magnetismo. Pero el magnetismo tiene que ver con la reencarnación de la persona que ya eres. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero tener una pareja y quiero casarme con esa persona. Ok, ¿cómo se sentiría una persona que es valorada, que es elegida? Entonces comienzo a crear esa versión de mí sintiéndolo, ¿sí? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo fuera esa persona que su pareja o su persona especial le dice, eres hermosa, te quiero, ser inolvidable? ¿Cómo te sentirías? Esa frecuencia, ese sentimiento que se genera, ese es el magnetismo. Entonces te recomiendo que todos los días trabajes con ese magnetismo, comiences a sentir. Inclusive puedes ir caminando y cómo la gente te ve, no desde una mirada mala, sino que te ven como si fueras esa mujer que irradia amor. Ese es ser magnética, ¿ok? Pero primero, no puedes ser magnética y en tu autoconcepto no eres elegida. Pues obviamente se rompe, se bajan esos niveles de frecuencia. Entonces primero tienes que trabajar mucho con tu frecuencia de amor propio, con tu autoconcepto, ¿sí? El autoconcepto es la historia que tú te cuentas sobre ti. Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer que te estás contando una historia que esta persona no te busca. Y entonces, ¿cómo sería mejorar ese autoconcepto? Como esa persona que es inolvidable. Comienza a sentirte así, que eres esa persona que nadie puede dejar. Sentirte que todo mundo se puede enamorar de ti. Elegida y que todo el mundo te va a elegir. Entonces, eso tienes que fortalecer esa identidad y autoconcepto. Y de ahí va de la mano el ser magnética. Es como el efecto de Marilyn Monroe. Cómo era ella, cómo caminaba, cómo jugaba con su cuerpo para atraer. Entonces yo te recomiendo que leas mi libro de Mujer Magnética porque te va a ayudar muchísimo, o entrar al reto que hacemos cada mes de Mujer Magnética, te va a ayudar muchísimo. Dice Alexa García,
retomaremos la relación y va a mejorar. Ok, primero que nada, aquí lo que estoy viendo, Alexa, es que por ahí tenemos un tema de juicio, ¿sí? Cuando tú mencionas que va a mejorar es porque por ahí tenemos ese tema que tiene que ver con el juicio, con el quítale el juicio, Alexa. Quítale el juicio. Yo te recomiendo que te hagas una lectura terapéutica para ver cómo está tu energía. Dice, hola, ¿me puedes decir dice, hola, ¿me puedes decir si es que me extraña Alexis y si quiere volver? Bueno, eso depende de ti. Depende de ti. No sé cómo te llamas, Alice. Depende de ti. ¿Por qué te lo digo? Porque donde pones tu atención se expande. Y si tú estás pensando que no te extraña, estás de pensamiento. ¿Qué es lo que estás pensando? Te extraña, reciba esa información la persona. Por eso, quítale el juicio. Comienza a actuar y comienza a hablarle a tus amigas como si esa persona ya estuviera. Y cada vez que lo tengas y lo visualices, comienza a agradecerle y mandarle mucho amor. Cada vez que te duermas, duérmete con el mejor sentimiento como si la persona ya tuviera y visualízalo hasta que te quedes dormida. Esto no es una cuestión de reprogramación. Dice, ¿qué me espera en el amor este año? Ok, aquí, aquí tenemos que ver tu matriz astrológicamente, cómo es esa frecuencia o qué habla tu energía para este año. Hazte una lectura conmigo sobre tu matriz de destino para ver tu numerología, qué es lo que movimiento en energético tienes. Y desde ahí ver qué es cómo estás energéticamente en el amor. Bienvenido, Wom. Ay, dice, hola, Maritza. Regresa Sergio. Ok, a ver, vamos a ver. Hola, Maritza. Del 9 de junio del 84. Regresa con Sergio. Es que no te entiendo. Ok. Ok, dice, hola, buenas noches. Alied Flores. ¿Le gustó a César Omar? Ok, Alied. Claro que tú puedes hacer que esa persona le gustes, empezando desde la atracción. Trabaja mucho, te voy a dar un tip. Y si no, te recomiendo mi libro que tiene que ver con Mujer Magnética o Únete al Reto. Nosotros que atraemos a las personas de acuerdo con nuestro magnetismo. Pero para que tú puedas saber si tú le gustas a esa persona, tienes que empezar a enamorarte de ti. Trabaja tu amor propio, trabaja tu autovalor que tiene que ver con tu autoestima. Comienza a activar tu energía femenina. ¿Sí? Cuando tú ya comiences a trabajar todo tu concepto, tu identidad, ¿cómo sería una persona que no solamente Omar, sino que todas las personas se fijaran en ti? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo encarnarías? Pues obviamente tiene que ver con el amor propio, ¿ok? ¿Cómo sería ese amor propio? ¿Cómo cada vez que te ves en el espejo, cómo sería esa persona? ¿Sí? Entonces comienza a caminar como esa persona que todo mundo le gustaría. Es que aquí el secreto es, si tú quieres que esa persona te busque o te elija como pareja, tienes que empezar a encarnarlo y tienes que sentirte así. Esto tiene que ver con el cómo te sientes tú, es la persona que lo va a empezar a absorber. Sí, depende de ti. Dice Guillermo, lo privo de
dice, una organización se encuentra vida, dice Guillermo Saucedo, lo privó de su libertad, una organización se encuentra con vida, regresa pronto. Yo te recomiendo que hagas una sanación, hagas una sanación, para esa persona. No sé si no te entiendo muy bien a tu pregunta, pero si tú quieres saber si esa persona está viva o muerta, o no sé si así te entendí, hay que hacer una lectura y hacer una lectura con velas para ver qué nos pueden decir. Maudiel será, dice Keila, Maudiel será mi pareja, comienza a afirmar que ya es tu pareja. Comienza a hacer afirmaciones de que él ya está contigo y trabaja también igual, tu magnetismo, tu amor propio. Dice, sí, quiero saber si está comida. Ok, mira, yo acabo de realizar justamente una sanación, no es una sanación de velas, pero le preguntamos al fuego. A mí me gusta mucho hacer estos pequeños rituales porque justamente estamos buscando una persona que está desaparecida. Le preguntamos y hacemos una pequeña lectura. ¿Ok? Entonces, por medio de las velas, pedimos a ciertos arcángeles para ver, pues sí, qué nos puede decir. Esto no significa o no da certeza de una respuesta, porque muchas veces puede estar la persona, pero también puede haber personas que estén vivas, pero como se les llama como muertas en vida, digamos, ya sea porque tengan una depresión, porque no tengan, entonces por eso yo no te puedo decir a ciencia cierta si podemos diagnosticar, pero sí nos dan mucha información, nos da información tal vez que para ti pueda ser valiosa. Dice Itzel Ordaz, Alexis regresará pronto, trabaja tu magnetismo, comienza a trabajar, primero tienes que crear una identidad como si esa persona ya estuviera y cómo te trataría, y después comienza a trabajar tu magnetismo, comienza a ser esa persona que comienza. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando tú comienzas a ser magnética, cuando tú comienzas a trabajar tu autoconcepto, hasta los del kinder te hablan, no nada más la persona especial, sino que comienzas a atraer a muchas personas. Ok, Mariana, hermosa pregunta, bienvenida. Te voy a explicar cómo nosotros trabajamos el amor propio. Bueno, no como nosotros, y cómo se trabaja la autoestima. Nosotros tenemos varios aspectos. Tiene que ver, primero que nada, tu identidad. Cuando nosotros, para que vayas apuntando, identificando que esto es información valiosa. Cuando nosotros queremos atraer a una persona, tenemos que trabajar esa identidad. La identidad que es, ¿cómo sería la persona si tú fueras amada? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo encarnaría esa versión? Después viene el autoconcepto. El autoconcepto es lo que tú te cuentas. En este caso, como queremos manifestar a una persona, ¿qué historia me cuento? Pues que soy elegida. No me importa la circunstancia. Yo me comienzo a sentir elegida. Comienzo a sentirme valorada. Prioridad. Entonces, esa es la historia que me cuento. Aunque yo no lo vea afuera, yo tengo que comenzar a sentirme que soy esa persona. Después viene el amor propio. El amor propio tiene que ver con tu paz mental. Si todo el tiempo estoy en ansiedad, estoy controlando, estoy dudando, justamente esta parte es qué estás haciendo tú para poder reeducar tus emociones. Porque obviamente en el amor propio va a ser como el plus para poder atraer eso que quiero. Pero si yo tengo ansiedad y estoy manifestando, jamás lo vas a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comenzar
a trabajar el amor propio desde si tengo inseguridad, ¿qué es lo que puedo hacer yo para sentirme segura? Si me siento con mucha ansiedad, ¿qué necesito gestionar para poder tranquilizar esa ansiedad? Entonces, cuando tú comienzas a darle esa gestión emocional a lo que tú comienzas a activarte, tú dices, a ver, esta inseguridad me está afectando. Amor propio es, hago una meditación, hago cosas que me empiecen a gustar para poder disolver esa emoción que no me gusta. Después viene el magnetismo. El magnetismo es encarnar a esta identidad. Entonces, si tú quieres ser una persona que todo el mundo esté enamorado de ti, el magnetismo es encárnalo, encarna. Comienza a caminar. Imagínate que fueras tú Marilyn Monroe. ¿Cómo caminaría? ¿Qué perfume se pondría? Ese es magnetismo. Y después, energía femenina. El saber que no necesitas buscar el cómo ni cuándo, sino que tú tienes que comenzar a recibir. Tú no tienes que hacer nada, sino recibir. Y cuando tú tienes esto bien percibido y tú ya empiezas a identificar, es todo el conjunto de todo eso, comienzas a ser una mujer atractiva. Y no nada más en la pareja. Comienza a ser atractiva en varias áreas de tu vida. No sé si por ahí quedó contestada tu pregunta, Mariana. Hola, Alexa, bienvenida, hermosa. Dice Daf, claro que sí, puedes preguntar. Dice Geraldine Sánchez, ¿tendré una relación con Rangel o alguien más con él que tendré algo? Okay, yo te recomiendo que hagas una lectura para ver, no para predecir tu futuro, sino para ver cuál es esa creencia que no te permite estar con esta persona. Dice Alexa, necesito saber si mi novio está enamorado de mí. Aquí justamente aplicamos lo que es la ley del espejo. Vamos a imaginar este espejo, ¿ok? Mi espejo me va a revelar lo que soy yo, ¿ok? Que si yo soy una persona que no me pongo en prioridad, ¿cómo mi pareja siendo mi espejo me lo va a reflejar? Justamente tiene que ver con esta parte. Cuando más te enamoras de ti, cuando tu propio, la persona te lo va a actuar, porque tú le estás dando ese guión. Todo depende de ti. Si tú quieres que esa persona se enamore de ti, comienza por trabajar contigo. Aquí es ley del espejo, ¿ok? Ok, dice, no lo veo. Dice Laura Isela Chávez. Estoy embarazada. ¿O estás preguntando si estás embarazada? No te entendí. Dice, hola, soy Daniela. ¿Tendré una relación con Alexis? Es que aquí tienes que comenzar a afirmar que ya tienes esa relación. Alexis me trata hermoso, tengo una maravillosa relación con Alexis. Comienza a afirmarlo, comienza a crear esa identidad como si ya fueras la novia de Alexis. Más bien, ya eres la novia de Alexis. Dice, hola, soy Daniela. Creo que esta ya la contesté. Dice, Carey, hola, hermosa. Qué linda eres. Gracias, hermosa. Dice, ¿me podré embarazar este año? Yasmín, aquí tenemos que ver si tenemos un diagnóstico o por qué te está dando mucho trabajo. Necesito ver porque muchas veces en biodescodificación nos puede dar mucha información. Dice, Josué Milagros, ¿volverá conmigo? Comienza a sentir como ya estás con él. Gracias, o con ella. Gracias, Carey. Dice,
Espérenme que va muy rápido los mensajes. Dice Héctor Leonel, y yo seguiremos mucho tiempo juntos. Depende de ti. ¿Cómo, ¿Cómo se rompe una relación? Por historias que te cuentas mentalmente. ¿Sí? Conforme los estados de conciencia que tú comiences a generar, si son cuestiones negativas, eso se va a manifestar. Entonces, ¿cómo yo puedo mantener una relación desde mi creación? Tengo que comenzar a crear eh, nueva, esa relación que yo quiero. Pero si tú comienzas a dudar, si tú comienzas a comenzar a generar inseguridad, pues obviamente en algún momento ese estado de conciencia se va a materializar, va a aterrizar. Entonces, si tú quieres mantener, evita juicios, comienza a tener una dieta mental, comienza a tener esa identidad de que eres una persona que generas paz, tranquilidad, y eso es lo que tú vas a percibir. Depende de ti, depende del tiempo que tú quisieras estar. Y cambiar mi nueva identidad. Es, ok, May, es muy fácil. Primero, te recomiendo que escribas en tu cuaderno cuál es esa identidad que eres. Por ejemplo, vamos a suponer, nadie me quiere, ¿sí? No soy elegida, no soy prioridad. Esa es tu identidad. En tu identidad se guardan todas las creencias limitantes. Entonces, por ejemplo, me hablabas de contacto cero. ¿Cuál es ese? ¿Cómo podría ser esa identidad? Pues la identidad de que nadie no me aman, de que no soy elegida. Entonces, ¿cómo la cambio? Comenzándome a sentir que soy inolvidable, que soy elegida. Aunque no lo vea, mi frecuencia al sentirme, esa energía que se siente cuando, es como cuando eres la popular de la escuela, ¿sí? Cómo camina, cómo se viste, o sea, cómo ella se siente ser esa persona que todo el mundo la voltea a ver, así tú te tienes que sentir como la popular de los sentir, comienza a encarnar, comienza a trabajar tu amor propio, comienza a recrear cosas que te gusten hacer. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, ponte a hacer cosas que te gusten, porque necesitamos la frecuencia. Vamos a suponer que esta persona ya está en relación contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes en paz, emocionada? ¿Te sientes alegre? Ok, necesitamos que trabajes con esa frecuencia. Por ejemplo, pintar me genera mucha paz. Ir al cine me genera mucha felicidad. Comienza a hacer cosas que te generen estos sentimientos, porque esto me va a permitir que mi manifestación sea inmediata. ¿Sí? Comienza a generar estados que te generen paz, tranquilidad. Por eso les decimos, suelten a la persona, porque si ustedes todavía están en obsesionadas, el que no me llama, el que estás vibrando en carencia y estás alejando y estás atrayendo circunstancias que no te gustan. Entonces, cambia esa nueva identidad. Si tú todavía tienes sentimientos de miedo, sentimientos de inseguridad, de duda, de estar controlando, aquí tienes que hacer reeducar tus emociones. Tienes que comenzar, ¿sí? Dice Karen, ¿te puedo preguntar algo que... Claro, hermosa, ¿qué me quieres preguntar? Espérenme, a ver.
Ok, bienvenidas, chicas. Mon, bienvenido. Ok, muy bien. Bienvenidos. Dice Lady. Dice Carlos Fernández, yo seguiremos juntos. Igual, justamente, para que podamos mantener una relación, tenemos que ver la historia que te cuentas. ¿Ok? Ya aquí, para que tú puedas mantener una relación, tenemos que haber educado nuestras emociones y ser responsable de lo que nosotros generamos como frecuencia. Ok, bienvenido, Cristian. Lady, no sé si me doy a entender, todo lo que suceda que no te guste ya afuera, tienes que comenzar a reeducarlo, porque justamente, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos controlado nuestras emociones, no anestesiarlas ni decir, no quiero sentir esto, no, sino que trabajarlas, pues justamente ahí es cuando nosotros tenemos que gestionarlas. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos algo negativo, no tenemos que reaccionar a esa circunstancia, sino que tenemos que trabajar internamente para ver por qué esto que no me gusta de aquí afuera sucedió. ¿Ok? Muy bien, dice Neri. Voy a lograr cosas grandes en mi vida y lo que me proponga. Mon, es que tú ya tienes que vivir como si ya lo tuvieras. No sé si me estás preguntando o me estás afirmando que ya es, pero si es una pregunta de cómo harías para lograr cosas grandes en tu vida y proponértelo, primero que nada tienes que comenzar a trabajar cuestiones que te bloqueen, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, es que el dinero llega a mí fácilmente, pero así como llega, se va. Entonces tenemos que ver de dónde viene la escasez. Entonces muchas veces, ¿cuál es mi chamba? Trabajar para disolver esos bloqueos, ya sea por medio de una constelación, ya sea todas las herramientas que te ayuden, trabajar tu niño interior, cómo fue la relación con mamá y papá. Si tenemos temas de dinero, pues aquí nos está diciendo que hay que trabajar con mamá y con papá, especialmente con mamá. ¿Ok? Porque mamá es la parte de la abundancia. Y si tengo temas ahí, entonces tengo que trabajar con eso. Pero, por ejemplo, el que no sostenga un proyecto, que tal vez haya puesto un negocio y no funcionó, aquí hay un tema de papá. Entonces, tenemos que ver, tienes que ver internamente qué es lo que está sucediendo, que todavía no he resuelto porque no se ve manifestado o no, todavía no hay una creación. Ok, hola, buenas noches. Entonces, aquí yo te recomiendo que hagas un trabajo interno. Si todavía no estás viendo lo que tú quieres, tenemos que realizar un trabajo interno. Jos, bienvenida, Heidi. Ok, ok, muy bien, bienvenidos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Cuál es eso que no me permite abrirme a la abundancia? No me permite abrirme a esa relación. Dice, hola, soy Heidi. Qué bonito nombre, hermosa, Heidi Paola. Quisiera saber si Dariana Yale y yo sigas de nuevo. Oh, qué hermoso. Cuando nosotros encontramos a una amiga con la que conectamos, es porque es una versión, ¿sí? Y si esa amiga por ahí me dejó de hablar, tengo que ver yo, ¿sí? ¿Qué es lo que no me gusta de ella? Porque es lo que yo tengo que trabajar, ¿ok? Entonces, recordemos que nuestras amigas pueden ser pequeñas versiones de nosotras con las que nosotros venimos a trabajar, ¿sí? Y obviamente, pues persistir en que esa persona es tu amiga, que la quieres y que la quieres conservar.
Gracias, hermosa. Dice Juan Carlos, soy Carlos. Quiero saber si mi novia Karina me ama o no. Aquí tiene que ver con amor propio, porque ella es tu reflejo. ¿Cómo te percibes tú? Conforme tú te percibes, esa persona te va a percibir igual. Entonces, aquí pregúntate, ¿qué tanto me quiero, me valoro, me pongo en prioridad? Porque justamente esta persona lo va a reflejar. ¿Ok? Bienvenida, Namaste, Anaí, bienvenidos, bienvenidos, chicos. Ok, muy bien. Gracias, Heidi, gracias, preciosa. Ok, muy bien, chicos. Bueno, pues entonces, hasta aquí terminamos. ¿Dudas? ¿Dudas? Ya saben, chicos, pueden entrar a las conferencias que hacemos todos los sábados. Los sábados hacemos conferencias sobre el proceso de manifestación y dejamos el live para que lo puedan ver, para los que no puedan asistir. Y la verdad es de que estamos trabajando muchísimo la parte de las creencias limitantes, entonces no se pierdan este sábado las conferencias, ¿ok? Bienvenida. Muy bien, entonces pues están invitados, entren a mi perfil y intégrense a las conferencias que hacemos para que les ayude muchísimo para los que están manifestando. Cuídense mucho, nos vemos.